Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. ¿Cómo te gusta hablar, Jesús, en parábolas? Hace no muchos días, en una de las lecturas del Evangelio, te preguntaban los apóstoles por qué hablas en parábolas. Y tú, Jesús, les das una respuesta un poco desconcertante. Por eso les hablo con parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Parece una broma, pero no, tiene su miga esta respuesta. Es que el lenguaje de las parábolas no es un lenguaje de un único significado. Requiere una interpretación. No se entiende del todo, nunca se acaba de entender del todo. No es como una orden, ¿no? Pues una orden es rellena la jarra de agua, no comas con los dedos, no vengas tarde a casa. Cuando escuchamos frases así, pues entendemos perfectamente lo que nos están diciendo, podemos hacer caso o no, pero no hay nada que interpretar, es neto, es evidente lo que nos quieren decir, ¿no? Pero no suele comunicarse Dios de esta manera. Las parábolas, desde luego, son muy distintas. Hablan del misterio del reino de Dios, hablan de misterios, hablan de cosas que nos tocan muy profundamente. Solo las podemos entender si queremos entrar en esos misterios, si queremos desentrañar el mensaje. Y esto ya indica una actitud de búsqueda, un querer entender. Y por tanto una comunicación que implica interés y libertad, ¿no? Solo el que quiere entender entiende. Por eso muchas veces las parábolas terminan con una pregunta de los apóstoles o del mismo Señor, ¿entendéis? ¿No? Y se abre a un diálogo, pues a una mayor profundidad, donde los oyentes muchas veces le dicen a Jesús, explícanos la parábola. También tú y yo podemos hacer la oración con las parábolas, con esa misma actitud. Jesús, explícame la parábola. Quiero entender qué significa esto en mi vida. Quiero conocer mejor el misterio de tu corazón y de tu amor. En realidad, pues el lenguaje de las parábolas tiene mucho que ver con el lenguaje del amor. También es simbólico. Son misterios, una comunicación un poco misteriosa que quizás solo los que se aman saben lo que significan pues determinados gestos, ¿no? Como regalar una rosa en un día determinado, ¿no? O irse a un restaurante determinado, la fecha en que nos conocimos, o un regalo que solo lo entiende ella, ¿no? La comunicación del amor no suele hacerse a través de un lenguaje unívoco, ¿no? Como son las órdenes, ¿no? Requiere un contexto, un interés, un querer interpretar al otro, querer conocer al otro en su misterio, con sus sentimientos, con sus deseos. Por eso las parábolas nos hablan también de cómo eres tú, Jesús, de cómo son tus deseos, de qué te gusta más, cómo nos quieres, qué quieres para nosotros. Hoy leemos en el Evangelio una parábola curiosa, también va del reino, como casi todas. Un reino que es pues un gran misterio, un misterio por el que Dios quiere que entremos a formar parte de su vida. Y ese reinado pues se difunde a través de la Iglesia. Y en cierto modo ese reinado se identifica con la Iglesia. Dice así esta parábola. El reino de los cielos se parece también a una red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto?, les pregunta Jesús después a los discípulos. Y nosotros te preguntamos, Señor, explícanos esta parábola. ¿Qué nos quieres decir con esta imagen? Desde luego es una red grande como la Iglesia, grande Jesús como tu corazón, una red en la que caben todos. En la Iglesia están mezclados justos y pecadores, y tú, Jesús, amas también a justos y a pecadores, amas a todos, quieres a todos dentro hasta el último momento, a ninguno lo expulsas de la red. Mientras hay tiempo, mientras hay vida, tú, Jesús, tienes la esperanza de nuestra conversión, de nuestra salvación. Cuando hacemos algo malo, a veces, algo contrario a nuestra verdad, algo contrario a nuestra identidad, que eso es el pecado, algo que ofende a Dios,
pues nadie nos expulsa, seguimos en la red y podemos arrepentirnos. Y en la Iglesia hay personas pues muy santas y personas que no lo son. Desde luego no nos toca a nosotros determinar ni juzgar a nadie, ¿no? Dios nos libre. Pero sí que podemos juzgar comportamientos pues, que son poco ejemplares. Vemos que hay muchas personas que parecen no vivir según su fe, pues no rezan, ni Dios cuenta mucho en sus vidas, personas que podemos ser muy poco ejemplares en muchos aspectos de la vida y sin embargo permanecemos en la Iglesia con tantos defectos. Y cada uno de nosotros, si se conoce bien, pues conoce cosas que no son nada ejemplares, que nos avergüenzan, pensamientos que no están a la altura, acciones que no son buenas. Y sin embargo, esto no nos aleja de Dios, ni nos aparta de la Iglesia. En la Iglesia caben todos, ¿no? Como decía el Papa Francisco el año pasado en la JMJ, ¿no? De Lisboa. Qué bueno es recordar estas palabras en estas fechas en las que muchos jóvenes, más de 1 millón de jóvenes, pues están acudiendo al jubileo de la juventud, en tu búsqueda, Jesús, la búsqueda de tu perdón, de tu palabra, de algo que dé un sentido a sus vidas. Y recuerdo que a raíz de estas palabras del Papa Francisco en Lisboa, hubo varias confesiones de personas muy alejadas de Dios que se habían animado a confesarse por esa seguridad con las que el Papa les decía que también Dios las quería y que no sobran en la Iglesia. Qué importante es esto, ¿no? Muchas personas pues se sienten excluidas de la Iglesia por sus debilidades, por su falta de formación, por sus flaquezas, por sus pecados, porque piensan no soy como debería ser. Pero esto no nos debe apartar de la Iglesia. Cuando Adán y Eva comen del árbol, pecan y hacen algo malo, pero luego se esconden de Dios. Piensan que Dios les va a excluir, que Dios no va a cargar contra ellos, no sé, su enfado. Y es que mucho peor que el pecado en sí es el esconderse de Dios. Si Adán y Eva hubiesen ido al Señor a contarle con confianza lo que habían hecho, si Judas en vez de aislarse y ahorcarse hubiese ido a ti, Jesús, a buscar el consuelo en tu misericordia. Mira qué palabras tan bonitas de San José María. Que los tropiezos y derrotas no nos aparten ya más de Él. Como el niño débil se arroja compungido en los brazos de su Padre, tú y yo nos asiremos al yugo de Jesús. Solo esta contrición y esta humildad transformarán nuestra flaqueza humana en fortaleza divina. Señor, que mis pecados no me aparten de ti, y que mi corazón no se aparte de nadie por sus pecados y por sus debilidades. Dame un corazón como el tuyo, un corazón grande, en el que caben todo tipo de peces, en el que todos encuentran algo de calor, de alimento. Que mis pecados, Jesús, no me aparten de ti. Qué bonita oración, porque lo más dañino del pecado es que nos alejemos de ti, Señor. Un pecado que nos lleve a pedir perdón a Dios, pues es un pecado que incluso nos ha podido venir bien. Si nos ha movido a pedir perdón a Jesús, a fiarnos de su misericordia, a abrazarnos más a Él, a ser más conscientes de que le necesitamos, pues entonces ese pecado ha podido ser algo muy bueno para nosotros. Puede ser una fuente de gracias, ¿no? Porque es verdad, como dice San Pablo, ¿no? Que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ese pecado habrá sido un fracaso en realidad para el diablo, que lo que quería es que nos desanimásemos y que pensásemos cómo me va a querer Dios a mí, que nos aislásemos como Judas, que tirásemos la toalla. El demonio es lo que quiere que decidamos no volver a pedir perdón sobre lo mismo. Ya he pedido perdón, esto no funciona. Quiere que nos desanimemos, que pensemos que esto no vale la pena, que la religión solo me sirve para que me digan lo malo que soy. Eso es lo que busca, ¿no? el demonio. Y ahora que está teniendo lugar ese gran jubileo de la juventud en Roma, con el Papa, y que habrá una gran jornada de penitencia, pues vamos a pedirle al Señor que muchos jóvenes encuentren esa misericordia de Dios, ¿no? Vamos a ponerlo en manos de la Virgen, a todos esos jóvenes, ¿no? que estáis ahí en Roma, o que vais a ir, o que estáis a punto de ir, o que sea un gran encuentro con el Señor, un gran jubileo, un gran gozo. Pues te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.